La pregunta para el doctor Nogueira es, ¿y ahora en el orden local qué? Bueno, en el orden local, el Cambiemos va a mejorar la performance en la elección de octubre, no tengo dudas, y esto es porque el radicalismo que en la elección primaria trabajó y militó para el corte de boleta, era para demostrar el poder electoral que tenemos en el orden local. En esta oportunidad va a estar puesto al servicio de Cambiemos, o sea, vamos a trabajar para mejorar el resultado, fundamentalmente en lo que es la elección del presidente de la República y del gobernador. Y naturalmente en el orden local vamos a votar la boleta completa. ¿Qué cambió para decir, corten el cuerpo del doctor Acef, voten a Festa? Bueno, ¿qué cambió? ¿Que perdió Festa o que ganó Fernández? No, lo que pasó es que nosotros dentro de Cambiemos teníamos que mostrar nuestra disconformidad y el poder electoral que teníamos. Y esto lo demostramos claramente porque bajó notablemente la performance de Cambiemos y aparte hubo cortes de boleta en el orden local. Hoy vamos a trabajar porque seguimos siendo parte de Cambiemos, creemos ciertamente que en el orden local no solo el candidato de Cambiemos, sino todos los candidatos que se presentan a la elección tienen un déficit sustancial desde el punto de vista republicano, que es qué le ofrecen a la sociedad. O sea, acá la gente en Moreno votó por Cambiemos, votó por cualquiera de las ofertas electorales de todos, pero en definitiva votaron por simpatías o afectos personales, porque ninguno de los candidatos ofrecía claramente una propuesta y no hubo debate respecto de qué va a pasar por Moreno, sino que fueron simplemente expresiones voluntaristas. ¿Qué es lo que se está dando en la política a nivel nacional también? Vamos a ese punto. Y a nivel de la provincia? Vamos a ese punto. Yo decía en la editorial, ahora el Partido Justicialista, hablando yo con varios dirigentes de Moreno, dice: el partido, vamos a recuperar la herramienta, el instrumento, para luego tener incidencia en la política. El zócalo de esta nota es, si termina Cambiemos como marca y ese 30% o el 25% no se dilapida y será a partir de diciembre una fuerza que tenga representación en las cámaras y reconfigure lo que es la derecha o la centro-derecha. Yo creo que la política frentista en la Argentina es una estrategia política nueva ante el debilitamiento que ocurrió de los partidos políticos, pero me parece sustancial en la República la existencia vigorosa de los partidos políticos, porque si nosotros observamos lo que la gente reclama, el periodismo, inclusive los dirigentes políticos dicen, hace falta firmar o ponerse de acuerdo en 5 o 6 puntos fundamentales. Un gran pacto. Un gran pacto al estilo de la Moncloa, para que gane quien gane, estos puntos estratégicos para el crecimiento de la Argentina se lleven a cabo. Ahora, esto es una utopía si no hay partidos políticos, porque si no los acuerdos se firman con nadie, con gente que cambia. Yo digo, recordemos, en el 2015 se firmó un acuerdo con Massa. La gente firmó un acuerdo con la propuesta de Massa, que era, no van a quedar impunes los delitos cometidos en el Estado, los voy a mandar presos, no va a quedar ninguno. Macanudo. También se firmó un pacto con Alberto Fernández en su momento. La sociedad firmó un pacto porque creyó que decía que Cristina había sido la que había matado a Nisman, que habían saqueado todo después que él había dejado de ser ministro con Kirchner. Ahora, todo esto quedó en la nada, o sea, los pactos en las repúblicas, en los países organizados, se firman o se acuerdan entre partidos políticos, que son estructuras orgánicas encargadas de gerenciar la política a nivel de los candidatos. Entonces, se puede establecer un pacto porque sea quien sea el candidato, la estructura del partido es férrea en cuanto a la proposición de candidatos y podrá tener matices de expresión, pero el fondo se va a cumplir sea quien sea. En la Argentina no hay partidos políticos. Pero hay un pacto implícito, que es pagar la deuda. No es un pacto implícito, eso es un acuerdo, ni se discute, un contrato que firmó la República y que debía ser continuado. Ahora,
dice que se va a reformular, se va a reperfilar. Un reperfilamiento, en general, sí. Los países no dejan de pagar, sino que reformulan los vencimientos, que creo que es lo que va a hacer, gane quien gane, porque hay muchos vencimientos para el 2020 que no se van a poder afrontar. ¿Hay algo que le cree, pero creer además por los años que usted tiene de experiencia en la política, de las manifestaciones de Alberto Fernández? ¿Creer que él puede desarrollar alguna política que sea opuesta a la que ha ejecutado Macri desde el 2015 hasta acá? Yo creo que... Por lo que dice, yo leo y además hay que leer y hay que escuchar lo que están esbozando. Hay que leer y hay que escuchar. Yo lo escucho a Alberto Fernández que levanta una bandera que dice el modelo portugués. Ahora, él mira una foto de hoy de Portugal, que Portugal tiene déficit cero. Entonces, hoy está mejor, hace tiempo está mejor económicamente. Lo que no mira la película completa, que es el modelo portugués, que Portugal inició un proceso de gran ajuste que implicó congelar los sueldos de los empleados estatales por 4 años, suspender los aguinaldos, de manera tal de lograr el equilibrio fiscal, porque las naciones que tienen moneda tienen equilibrio fiscal. Claro, Portugal estaba en mejores condiciones que nosotros. Claro. Estaba en peores condiciones porque tenía un déficit del 7% más o menos cuando inició el ajuste, y nosotros tenemos, no llega a 4 el déficit. O sea, desde ese punto de vista estamos mejor que Portugal. Pero ¿cuál es el mal de la Argentina comparado con Portugal? Nosotros podemos emitir moneda. Tenemos Banco Central. En cambio, Portugal está en la Comunidad Europea y no puede emitir moneda. Con lo cual, los que tienen la facilidad de emitir moneda se ven tentados a fabricar moneda y generar inflación, que es una droga que se siente a largo plazo. Digamos, es el ejemplo del sapo y el agua. Si vos metés un sapo en una olla que está con el agua entibiándose, se queda y lo cocinás. Ahora, si haces hervir el agua y tirás el sapo, salta, no se queda. Entonces la inflación es una droga que cuando uno se da cuenta ya es tarde. La inflación acumulada desde que subió Kirchner hasta que se fue Cristina es de 1.400%. ¿Qué es esto? ¿Un número? No. Esto es que lo que costaba $1 cuando subió Néstor Kirchner costaba 1.400 cuando se fue Cristina. Nada más que como nos la fueron poniendo de a poco, uno no se da cuenta. Creo que la Argentina es un país mágico. La Argentina querría tener de presidente a Copperfield. O sea, cree en la magia. Y los que se ofrecen a conducir el país fomentan la magia. Porque si vos escuchás a Alberto Fernández, dice, la Argentina tiene que ahorrar divisas, tiene que acumular divisas. ¿Qué quiere decir acumular divisas? Ahorrar. Pero al mismo tiempo dice, le voy a aumentar a los jubilados porque no le alcanza. Vamos a desdolarizar las tarifas. ¿Y eso qué quiere decir? Gastar. Entonces, si vos gastás, no podés ahorrar. Como consecuencia, si uno escucha el discurso, va a generarse inflación, porque van a procurar taparse las demandas que tienen que ser internalizadas por la sociedad argentina. Digamos, yo creo que en nombre de poner el Estado al servicio de los que menos tienen, lo que han hecho es sacarle a los que menos tienen la única posibilidad que hay de ser pobres. Para dejar de ser pobres hace falta en cualquier país por lo menos 2 generaciones de gente que trabaje, que estudie y se capacite. Acá el Estado destruyó la escuela pública, por lo tanto, quitó la posibilidad de capacitarse, destruyó la salud pública, quitó la facilidad de curarse y ser saludables, y entonces, con esta situación, no generó cultura del trabajo, sino generó cultura del facilismo. Sin educación, sin salud y sin cultura del trabajo es muy difícil dejar de ser pobres. Y esa es una realidad. Entonces yo creo que hay que asumir las realidades, como también tenemos que asumir la realidad de que Moreno fue destruido en los últimos, desde el 83 hasta acá, salvo un interregno de un gobierno más o menos, que fue el del padre del candidato de Cambiemos. Todos los otros gobiernos que hubo
fueron tirando Moreno cada vez más atrás. Entonces, esta es la realidad que hay que asumir. ¿Qué vamos a hacer en Moreno, los que estamos en Moreno? ¿Y qué vamos a hacer los argentinos en el país si vamos a seguir viviendo de la magia y creyendo que se puede reclamar constantemente sin que haya contraprestaciones? Yo digo, hay que analizar lo que decía Mariano Moreno. Si los pueblos no se educan, si los pueblos no saben cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones, si los pueblos no saben lo que son, lo que valen y lo que pueden, será su destino mudar permanentemente de tiranos sin acabar jamás la tiranía. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros.